El neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino hacia el autocontrol, quizás hacia la curación. El psiquiatra, filósofo y autor austriaco Viktor Frankl pasó 4 años en diferentes campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de sus horribles experiencias durante su encarcelamiento surgió una escuela de psicoterapia llamada logoterapia. La logoterapia tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar un sentido personal en sus vidas, partiendo de la idea de que el sentido es lo que, en última instancia, nos mantiene en pie. Trabajando como psiquiatra, Frankl atendió a pacientes que sufrían de neurosis, como describió en su libro, El hombre en busca de sentido. Uno de sus pacientes era un joven médico que tenía sudar en exceso en compañía de otras personas, pero su miedo a sudar lo hacía aún más temeroso, lo que solo provocaba que sudara más. Frankl entonces utilizó un método bastante poco convencional que finalmente curó a su paciente, la intención paradójica. La intención paradójica es una de las técnicas que se encuentran en la logoterapia. Los terapeutas pueden utilizar la intención paradójica para tratar a personas con ansiedad, miedo, fobias e incluso insomnio. En lugar de escapar o minimizar el miedo, la intención paradójica nos anima a enfrentarlo de frente e incluso a desearlo y buscarlo como una forma de conquistarlo, por extraño que esto suene. Pero esta psicología inversa que engaña a la mente para salir de sus neurosis hace que el enfoque de Frankl sea interesante y digno de ser examinado. Este video explora las ideas detrás de esta técnica y cómo funciona. No es sorprendente que las personas tiendan a evitar situaciones que les provocan miedo. Generalmente experimentamos el miedo como algo profundamente desagradable, a menudo más que las propias situaciones que lo generan. Pero según Frankl, esta huida del miedo es el punto de partida de cualquier neurosis de ansiedad. El simple hecho de intentar evitar el miedo, irónicamente, lo fortalece. En cuanto tememos al miedo, caemos en una madriguera de angustia interminable. En El sutil arte de que te importe un carajo, Mark Manson describe el bucle de retroalimentación infernal. Cito, hay una peculiaridad en tu cerebro que, si la permites, puede volverte loco. Dime si esto te suena. Te pones ansioso por confrontar a alguien. Esa ansiedad te paraliza porque estás tan ansioso. Ahora te pones ansioso por estar ansioso. Ahora estás ansioso por tu ansiedad. Fin de la cita. Viktor Frankl argumentaba que, aunque alguien que tiene una fobia tiende a huir del miedo, es decir, a evitar las situaciones que normalmente provocan miedo, también hay un elemento de lucha contra el miedo involucrado. Así que la persona que lo sufre intenta eliminar el miedo a la fuerza. Un ejemplo muy común que vemos hoy en día es la ansiedad social. Cuando experimentamos la incomodidad del miedo o incluso un ataque de pánico al dar una presentación, por ejemplo, probablemente intentemos evitarlo en el futuro. Podemos evitarlo absteniéndonos de dar presentaciones por completo hasta que muramos. Pero cuando eso no es una opción, de todas formas tendremos que enfrentar el miedo. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Primero, intentamos razonar para salir de ello. Si usamos el sentido común, podemos comprender intelectualmente que la mayoría de las situaciones sociales no son una amenaza para la vida. Generalmente no hay nada que temer al dar una presentación, a menos que, quizás, la estemos haciendo frente a una audiencia armada que nos disparará si fallamos. Pero a pesar de nuestra comprensión racional, la posibilidad de estas situaciones aún provoca miedo. Es un miedo que parece que no podemos dominar solo con esfuerzo o pensamiento. Frank llamó a esto ansiedad anticipatoria. Cuando experimentamos ansiedad anticipatoria, tememos un resultado específico. En este caso, no es la situación en sí, que es bastante inofensiva. Es el miedo incontrolable, absurdo y, ante todo,
no deseado que provoca. Después de que una empleada que teme hablar en público se entera de que tiene que dar una presentación frente a sus colegas, experimenta ansiedad anticipatoria. Al igual que el médico sudoroso, ella quiere evitar que surja su ansiedad, ya que le aterra la idea de temblar y tartamudear nerviosamente frente a sus compañeros de trabajo. Pero cuanto más lucha contra el miedo, más parece persistir. Aquí es donde radica el problema. Al involucrarnos demasiado en detener la ansiedad, combatimos fuego con fuego. Producimos exactamente aquello que intentamos eliminar. Como saben quienes lo han experimentado, luchar contra el miedo no funciona. Peor aún, los síntomas, como el temblor, el mareo o el corazón acelerado, aumentan si lo intentamos. En su libro, El grito no escuchado de sentido, psicoterapia y humanismo, Frankl explica que luchar contra el miedo simplemente añade presión a la presión ya existente, como podemos ver en este diagrama y como lo explica Frankl. La presión induce una contrafuerza y la contrafuerza, a su vez, incrementa la presión. De nuevo, nos enfrentamos a un círculo vicioso. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo podemos romper este ciclo? La ansiedad anticipatoria resulta de la hiperintención. La hiperintención es un enfoque excesivo en lograr o evitar un resultado en particular. Un ejemplo de la hiperintención en acción es sufrir de insomnio. El problema inicial, la incapacidad de quedarse dormido, se refuerza con una fuerte intención de dormir que le sigue. Pero cuanto más el insomne usa la fuerza de voluntad para quedarse dormido, peor se vuelven sus problemas de sueño y más hiperenfocado se vuelve. Ahora, la incapacidad de dormir se ha convertido en algo enorme y quien la padece puede sentir que está destruyendo su vida. Para escapar de este ciclo, Frankl propuso una paradoja. Ahora bien, ¿qué es una paradoja? Una definición adecuada de paradoja según Merriam-Webster es la siguiente. Una afirmación que parece contradictoria o contraria al sentido común y que, sin embargo, quizás sea cierta. Por supuesto, queremos deshacernos de la ansiedad en situaciones sociales y sin duda queremos dormir bien por la noche. Es sentido común. Pero en ese deseo también está el problema. Nos pone ansiosos y tensos. Así que la clave para resolver este problema podría ser, en vez de querer estas cosas, querer paradójicamente lo contrario. La intención paradójica reemplaza el objeto de nuestro deseo con una afirmación que parece contradictoria. En vez de querer deshacernos del miedo, decidimos que queremos el miedo. En vez de desear dormirnos, decidimos que queremos permanecer despiertos el mayor tiempo posible. Así que le damos la vuelta completa a la historia usando una paradoja, ya que ahora deseamos lo que antes teníamos. Veamos cómo funciona esto según la experiencia de Frankl con el médico que sudaba. Un poco de ansiedad anticipatoria era suficiente para que este joven provocara una sudoración excesiva. Así que Frankl le aconsejó que, deliberadamente, mostrara a la gente cuánto podía sudar en situaciones que despertaran su miedo. Cada vez que se encontraba con alguien que le provocaba sudoración, se decía a sí mismo, antes solo sudé 1 litro. Ahora voy a derramar al menos 10 litros. Después de una sola sesión, se liberó permanentemente de su fobia en el plazo de 1 semana. La intención paradójica es, esencialmente, una forma de engañarse a uno mismo reemplazando el objeto de nuestro deseo por una afirmación que parece contradictoria con el sentido común. Pero para la mayoría de las personas, probablemente sea difícil involucrarse en un comportamiento paradójico, ya que parece algo absurdo de hacer. ¿Por qué alguien querría sudar en exceso? ¿Por qué alguien querría tartamudear y temblar frente a otras personas? Frankl aclara que este método requiere que usemos nuestra capacidad humana de distanciarnos de nosotros mismos, algo inherente al sentido del humor.
Así que debemos ser capaces de no tomarnos tan en serio a nosotros mismos. Para lograr esto, debemos distanciarnos y tomar perspectiva de nuestras neurosis, estar dispuestos a reírnos de ellas y también estar listos para hacer el ridículo, lo cual probablemente sea la parte más difícil de todo. Pero si funciona, ¿por qué no intentarlo? Cito, en cuanto el paciente deja de luchar contra sus obsesiones y, en cambio, intenta ridiculizarlas tratándolas de manera irónica, aplicando la intención paradójica, el círculo vicioso se rompe y el síntoma disminuye y finalmente se atrofia. En el caso afortunado en que no existe un vacío existencial que invite y provoque el síntoma, el paciente no solo logrará ridiculizar su miedo neurótico, sino que finalmente logrará ignorarlo por completo. Fin de la cita. Así que si luchas contra tu miedo, te quedarás atrapado en él. Desea aquello que temes y lo conquistarás. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video.